Hola, mi nombre es Claire y tengo 18 años. Mi mamá falleció hace 5 años y hace poco mi papá decidió casarse de nuevo. Cuando conocí a Fiona por primera vez, me agradó. Fue amable conmigo, le gustó mi vestido y el pastel que había preparado para la ocasión. Pero cuando mi papá nos dejó a solas, su conducta cambió por completo. Fiona me dijo con desprecio que no comía azúcar y que yo no tenía ni idea de cómo vestirme. Desde entonces, Fiona había estado fingiendo ser una madre cariñosa mientras mi papá estaba con nosotras. Pero cuando estábamos solas, era la peor de todas. Un día incluso me tendió una trampa. Usó dinero de una de las tarjetas de crédito de mi papá y dijo que había sido yo. Pero yo estaba segura de que había sido ella. Había visto a un repartidor traerle una bolsa de lujo muy costosa. Lo más molesto de todo fue que mi papá le creyó a ella y no a mí. Claire, ya es hora de que tomes responsabilidad. Si hiciste algo malo, admítelo y no intentes culpar a alguien más. Fiona me tenía al borde. Mi papá me culpaba a mí cada vez que discutíamos. Así que cada vez pasaba menos tiempo en casa. Entonces, cuando mi novio Eric me invitó a pasar el fin de semana con él, acepté con mucha alegría. Fuimos a las montañas, escalamos, comimos malvaviscos al lado de una fogata. Dormimos en una tienda. En resumen, la pasamos genial. Luego, Eric quiso entrar a una cueva. Yo le tenía mucho miedo a la oscuridad, pero con Eric a mi lado, no le tenía miedo a nada. Tomamos nuestras linternas y escalamos dentro de la cueva. Inmediatamente una nube de murciélagos voló hacia nosotros. Comencé a gritar y quise correr hacia la salida, pero Eric tomó mi mano y me pidió que me calmara. Mi corazón latía muy rápido, pero muy pronto fui perdiendo el miedo y me quedé observando con curiosidad las paredes de piedra que nos rodeaban. Incluso me aparté de Eric sin darme cuenta. De repente una extraña vibración recorrió toda la cueva. Antes de darme cuenta, todo lo que nos rodeaba comenzó a colapsar. Hubo un derrumbe y desperté en un hospital. Cuando recobré el conocimiento no sabía dónde estaba. Todo mi cuerpo estaba cubierto de vendajes y entré en pánico. Pero luego mi papá entró a la habitación y me explicó lo que había sucedido. Eric no había resultado herido. Mi vida tampoco corría peligro, así que me calmé un poco. En ese momento no esperaba que lo peor estuviera por llegar. Cuando me quitaron los vendajes y me vi al espejo, casi me desmayé. No había ni un pequeño rastro de mi belleza. Mis ojos eran pequeños, mi nariz estaba deforme y tenía cicatrices horribles por todo el cuerpo. Estallé en llanto y le pedí a la enfermera que llamara al cirujano plástico que me había operado. Le exigí que lo arreglara todo. Pero el señor Brown dijo que ya había hecho todo lo que estaba a su alcance. Intenté acostumbrarme a mi nueva apariencia mientras estaba en el hospital, pero no pude hacerlo y lloraba todo el tiempo. El día del alta fui a ver al señor Brown para un chequeo de rutina. Él no llegó a la hora pautada, así que decidí esperarlo en su oficina. Me senté en una silla y noté que sobre su mesa había una carpeta con una fotografía en la cubierta. ¡Imposible! Era una foto de Fiona. Tomé la carpeta y me di cuenta de que eran registros médicos. Fiona se había sometido a innumerables cirugías plásticas y antes de eso era bastante fea. Me pregunto si mi papá sabrá algo al respecto. Cuando devolví la carpeta a su sitio, me di cuenta de otra cosa muy interesante. Antes de casarse con mi papá, Fiona tenía el mismo apellido que mi doctor, Brown. ¿Era solo una coincidencia o...? De pronto escuché pasos en el corredor. Cerré muy rápido la puerta y me senté en la silla. El señor Brown me examinó y me dijo que estaba lista para ir a casa. Decidí preguntarle directamente sobre Fiona. Cuando mencioné su nombre, el rostro del señor Brown cambió drásticamente. De hecho, creo que lucía algo asustado. Así es, somos familiares. Fiona es mi hermana. Cuando se enteró de tu accidente, me llamó de inmediato pidiendo mi ayuda. Al fin y al cabo, soy el mejor cirujano plástico de la ciudad. Su historia tenía sentido. Pero estábamos hablando de mi madrastra. ¿A qué tanto me odiaba? ¿Por qué decidió ayudarme de un momento a otro? ¿O acaso yo estaba equivocada y ella no era tan mala? Le conté a mi papá sobre las cirugías de Fiona, pero él tomó su lado nuevamente. Me dijo que las cirugías plásticas no tenían nada de malo. Cuando salí del hospital, mi vida nunca fue la misma. Antes de la cirugía era hermosa y exitosa, y después me convertí en una marginada. Mis compañeros de universidad me apoyaban, pero ninguno me trataba como antes. Su compasión me molestaba. No quería su lástima. Encima de todo, un día recibí la peor de las noticias. Eric y yo habíamos estado trabajando en un proyecto científico que presentaríamos en un concurso. Sin embargo, mientras yo estaba hospitalizada, otra chica tomó mi lugar y ya se habían inscrito juntos. Quedé en shock. ¿Acaso me había esforzado tanto en ese proyecto para que alguien más se llevara el crédito? Y lo peor de todo fue que me enteré por nuestro comisario. Eric no me había dicho ni una sola palabra. Me había estado evitando todo ese tiempo y ni siquiera me había visitado en el hospital. Muy molesta, golpeé el escritorio con mi puño.
Quería llorar, pero decidí mantenerme fuerte. El comisario sintió pena por mí e inesperadamente me ofreció un empleo. Enseño matemáticas en un orfanato 3 veces a la semana, pero gracias al concurso no tendré tiempo para hacerlo. ¿Me quieres reemplazar por un tiempo? Eres mi estudiante más capacitada, así que no tendrás ningún problema. Después de pensarlo un poco, acepté. Después de todo, estar fuera del concurso me dejaba mucho tiempo libre. Antes de la primera clase estaba terriblemente preocupada. Mi peor temor era que los niños se asustaran con mi apariencia y mis cicatrices. Para mi sorpresa, todo salió muy bien. Siempre me habían encantado los niños y muy pronto logramos entendernos a la perfección. Durante un receso noté como varios chicos se burlaban de uno en particular. Era torpe, usaba anteojos y su piel estaba cubierta con manchas blancas. Busqué en Google y aprendí que sufría de una enfermedad llamada vitiligo. Eso quiere decir que tenía problemas con la pigmentación de su piel. Espanté a los niños que se burlaban de Sam. Lo llevé aparte y él se calmó. Desde ese día ya nadie se burlaba de él en mi presencia. Muchas veces Sam me regalaba cosas, dibujos y tarjetas hechas a mano. Era muy dulce. Nos hicimos amigos y comencé a sacarlo del orfanato a pasear. Salíamos a caminar y comíamos dulces en varios cafés. Sam se la pasaba genial y gracias a su compañía yo ya no me sentía tan sola. Durante uno de nuestros paseos nos encontramos con Fiona por accidente. Ella salía del centro comercial con un montón de bolsas. Probablemente estaba gastando el dinero de las tarjetas de crédito de mi papá otra vez. Fiona se detuvo abruptamente cuando nos vio pasar. Se quedó mirando a Sam con los ojos bien abiertos y rápidamente se puso pálida. Soltó las bolsas y su contenido quedó regado por toda la calle. Fiona se desmayó y una multitud se acercó a ayudarla. Llamé a una ambulancia y a mi papá. Luego llevé a Sam de regreso al orfanato y cuando regresé a casa, inmediatamente fui a ver a Fiona. Ella estaba acostada en la cama con los ojos cerrados. Pensé que aún estaba inconsciente, pero al parecer sintió mi presencia. Se sentó en la cama y enojada me lanzó una mirada. ¿Cómo supiste lo de Sam? ¿Quién te dijo cómo encontrarlo? Yo estaba confundida. No sé a qué te refieres. Creo que sí lo sabes. ¿Acaso vas a chantajearme? Fiona parecía estar fuera de sí, así que no quise seguir discutiendo con ella. Después de esa conversación, comencé a sospechar de que Fiona y Sam estaban conectados de alguna manera. Al día siguiente fui a hablar con la directora del orfanato para preguntarle sobre los padres de Sam. Ella se negó a responder mis preguntas, pero no estaba dispuesta a rendirme tan fácilmente. Decidí esperar a que la directora se marchara. Tomé la llave del escritorio de seguridad y entré a su oficina. Encontré los documentos que necesitaba en el closet. Imposible. Fiona era la madre de Sam. Quedé sin palabras. Le saqué fotos a los documentos, cerré la oficina detrás de mí y me fui a casa. Quería enseñarle las fotos a mi papá, pero no estaba en casa. Sin embargo, haberme enterado de que Fiona era la mamá de Sam no era la última sorpresa que me esperaba ese día. Cuando caminaba hacia mi habitación, escuché a mi madrastra hablando por teléfono. Ella no se había dado cuenta de que ya había llegado a casa, así que hablaba en voz alta. No me importa si tu conciencia te está atormentando, querido hermano. Si lo comentas con alguien, irás a la cárcel, mientras que a mí no me pasará absolutamente nada. La conversación de Fiona con el señor Brown me causó curiosidad, e incluso presioné mi oído contra la puerta para escucharla mejor. Ya deja de quejarte. No desfiguraste a Claire. Sencillamente omitiste sanarla correctamente. Cuando escuché que hablaban de mí, perdí el aliento. Mi corazón se detuvo un instante y luego comenzó a latir a una gran velocidad vertiginosa. Al parecer, el señor Brown había estado mintiendo descaradamente. Mis heridas podían ser tratadas, pero él había decidido no hacer nada al respecto. ¿Por qué? ¿Qué le había hecho a ese par? ¿Por qué mi madrastra me odiaba tanto? Cuando papá regresó a casa del trabajo, le mostré las fotos de los documentos y le conté la conversación que había escuchado. Y luego ocurrió un milagro. Por primera vez en mucho tiempo, mi papá creyó en mí. Estaba tan sorprendido como yo. No puedo creer que sea capaz de algo así. Tenemos que hablar con el señor Brown y llegar al fondo de todo esto. No le dijimos nada a Fiona y fuimos al hospital a la mañana siguiente. El señor Brown se puso nervioso cuando nos vio. Papá no se anduvo con rodeos. Lo agarró por el abrigo y lo atrajo hacia él. Dígame ahora mismo qué le hizo a mi hija. Si intenta engañarnos, lo llevaré a la cárcel, se lo juro. El señor Brown estaba claramente asustado. Encogió los hombros y bajó la mirada. Tiene toda la razón. Merezco ir a la cárcel. Todo es culpa de mi hermana. Cuando era niña, Fiona no era para nada hermosa y era blanco constante de burlas. Cuando cumplió 18, se interesó por la cirugía plástica y cambió su aspecto al punto de que era casi imposible reconocerla. Pero las inseguridades de su niñez no desaparecieron. Aún odiaba a todas las chicas que son más jóvenes y más bellas que ella. Fiona siente envidia de ti, Claire.
me pidió que no curara tus heridas después del accidente. Le hice caso y ahora estoy muy arrepentido. Estaba al borde del llanto, pero logré contenerme. ¿Y Sam? ¿Por qué se deshizo de él? Cada vez que Fiona lo veía, recordaba cómo era ella antes de las cirugías. Y con sus problemas de la piel, Fiona no quería seguir viéndolo. Además, quería buscar un esposo y estaba convencida de que un niño sería un obstáculo para lograrlo. Al final tenía razón. Fiona no era mala. Era peor, un verdadero monstruo. Y ninguna cirugía plástica era capaz de esconderlo. El señor Brown se ofreció a operarme para tratar mis heridas, pero me pidió que a cambio mantuviera la situación en secreto. Mi papá se negó, pero yo acepté. A pesar de todo, el señor Brown era el mejor cirujano plástico de la ciudad. Realmente no quería pasar de nuevo por toda esa pesadilla, pero me prometí a mí misma permanecer fuerte, y siempre cumplo mis promesas. Un tiempo después tuve un déjà vu. Desperté en la misma habitación por segunda vez. Estaba cubierta de vendajes y no podía hablar. Ese mismo día, Eric vino a visitarme de repente. Me pidió disculpas por evitarme durante tanto tiempo. Era solo que se sentía culpable por el accidente y tenía miedo de acercarse a mí. También me contó que se negó a participar en el concurso sin mí. Has hecho tanto por ese proyecto que no pude sencillamente hacerlo sin ti. Verás, estoy seguro de que ganaremos un montón de concursos en el futuro. Me apretó la mano y pude sentir cómo temblaban las suyas. Además, Claire, tu apariencia me tiene sin cuidado. Sin importar el resultado de esta cirugía, quiero estar contigo. Por supuesto, si estás dispuesta a perdonarme después de todo. Esta vez dejé salir el llanto, pero de alivio, y como respuesta apreté sus dedos. Durante mi rehabilitación, Eric se ocupó de mí. Veíamos videos en YouTube, me leía historias divertidas en voz alta y me alimentaba con batidos a través de una pajilla. A fin de cuentas, la cirugía fue exitosa. Recuperé la apariencia que tenía antes del incidente de la cueva. Me quedó una pequeña cicatriz en la frente, pero no me molestaba para nada. Especialmente porque todos en la universidad comenzaron a bromear llamándome Harry Potter. Fiona nunca se enteró de mi segunda cirugía. Mi papá le dijo que viviría con mi abuela en California por un mes. Mientras estaba en el hospital, mi papá había rentado un apartamento. Así que cuando llegué a casa, fue una gran sorpresa para ella. Cuando finalmente me vio, quedó sin palabras y se puso verde de furia. Cuando mi papá puso la demanda de divorcio, Fiona intentó justificarse. Pero por supuesto que nadie le hizo caso nunca más. Mi papá la echó de la casa y yo fui testigo con mucho placer. El señor Brown prometió enviarla a una clínica para que recibiera terapia. Pero lo más importante fue que logré convencer a papá de adoptar a Sam y ahora vive con nosotros. Sam, Eric y yo vamos frecuentemente a nuestro McDonald's favorito, donde comemos las poco saludables pero más deliciosas hamburguesas y papas fritas del mundo. Estoy terminando un proyecto científico y planeo enviarlo al concurso del año que viene. ¿Y tú? ¿Cómo es tu relación con tu familia? ¿Alguna vez has sentido envidia de alguien? Cuéntanos todo abajo en los comentarios.